Muy buenas tardes, estimados participantes del doctorado en Ciencias de la Educación, apreciado doctor Nervis Martínez. Nos corresponde en este momento hacer una reflexión sobre las características de la evaluación en el contexto del aprendizaje significativo. Para esta reflexión me acompañan en este día la participante Naila Vidal, Viviana Pastrana, Eliana Hernández, Lilieli Llanes, Carlos Orozco y este es su servidor, José Antonio Rojas. Las características de la evaluación. Cuando la evaluación es aplicada al aprendizaje, debe dar respuesta, entre otros interrogantes, a las siguientes pautas. ¿Qué es evaluar? ¿Cómo es la evaluación? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Y quién evalúa? Entendiendo la evaluación como un juicio de valor que nos ayuda en la toma de decisiones en base a una información determinada o unos parámetros de referencia. Es decir, teniendo en cuenta estos interrogantes, debe informar de las principales características de la evaluación del aprendizaje significativo. Reflexionando un poco sobre los conceptos sugeridos por el doctor Julián de Zuviría, es necesario que nosotros nos interroguemos sobre el concepto de evaluar. Evaluar es valorar, pero valorar desde varios aspectos, teniendo en cuenta ciertos parámetros necesarios para ello. Valorar en base a los parámetros de referencia. Valorar en base a la información que se tiene, la información que llega hasta mí. Y valorar en base a la toma de decisiones. Es decir, se evalúa valorando los parámetros de referencia, es decir, los conocimientos previos, la información que tengo en este momento, y esto me conlleva a una toma de decisión. Otro de los interrogantes para poder caracterizar la evaluación en el contexto del aprendizaje significativo es ¿cómo es la evaluación? Ello obliga a identificar aspectos y características tales como: primero, la evaluación es integrada en razón a que constituye una fase que conforma la programación, el desarrollo y gestión del planeamiento y la planificación del currículo. Otra característica que encontramos es que la evaluación en el contexto del aprendizaje significativo es integral, porque el alumno debe ser evaluado en su proceso formativo e incorporación del aprendizaje significativo, el mismo que se revela a través de su capacidad de información, comprensión, análisis, síntesis, aplicación y valoración, así como en sus actitudes, intereses, habilidades, hábitos de trabajo, destreza motriz, valores, entre otras competencias. Otra característica importante es que es formativa, ya que su propósito es perfeccionar la acción educativa, el proceso de aprendizaje significativo y el desarrollo integral del educando. Por otro lado, también la evaluación es continua, debido a que es un quehacer permanente durante todo el proceso educativo y no solo al final. Se puede tomar decisiones en el momento oportuno. Este carácter continuo se traducirá aumentando la oportunidad de evaluación del aprendizaje significativo a través de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos. Otra característica no menos importante es que la evaluación es acumulativa,
También lo podríamos denominar como sistemática, en razón a que incrementa informaciones sobre los distintos procesos y productos para comprobar la adecuación de los resultados a los intereses y necesidades de los alumnos. Este carácter acumulativo obliga al docente a registrar las apreciaciones más significativas del desenvolvimiento de sus estudiantes, procurando describir con bastante exactitud la actuación de sus alumnos. Seguimos con la pregunta del cómo es la evaluación. Otra característica es que la evaluación es criterial, porque la evaluación del aprendizaje significativo debe hacerse a la luz de ciertos referentes que pueden ser entendidos como objetivos, como competencias, que previamente han sido formulados y que van a servir entonces como criterios en el proceso educativo y permite entonces la evaluación de resultados en el aprendizaje significativo. Por tanto, la evaluación debe explicitar si ella se basa solo en criterios, competencias y objetivos cognitivos, o abarca otras dimensiones que también son importantes a tener en cuenta en la evaluación de los estudiantes. Otra característica es que la evaluación es decisoria. Recordemos el concepto dado por de Zuviría, donde dice que al final la evaluación lo que busca es la toma de decisiones. En este sentido, entonces, la evaluación en el contexto del aprendizaje significativo propicia y fundamenta la toma de decisiones para mejorar el proceso y los resultados del aprendizaje significativo. Una característica a resaltar y de las cuales nos resultó muy llamativa es que la evaluación debe ser cooperativa. Más adelante explicaremos a más profundidad cuando hablemos de quiénes son los que evalúan, pero en este sentido nos dice que en la evaluación deben intervenir toda la comunidad educativa, participando activamente en cada una de las etapas del proceso y comprobación del aprendizaje significativo. Otra característica es que debe ser comprensiva, y pienso que esta es una característica propia de esta estrategia pedagógica, porque incluye, además de los datos recogidos por instrumentos relacionados, todo tipo de información, tanto formal como informal. Es decir, en la evaluación en el contexto de aprendizaje cooperativo, tenemos en cuenta tanto la valoración cuantitativa como cualitativa que se puede recoger por medio de la entrevista con docentes, con padres de familia e inclusive por fuera del aula, en el actuar de los niños, no solamente en el contexto de una clase, sino también en su relación con sus compañeros y cómo él lleva a la práctica todos aquellos aprendizajes llevados a cabo en el aula. Y por último, la evaluación es científica, porque obliga a fundamentar sus principios y normatividad en la investigación y experimentación. Esta característica implica hacer uso de técnicas y métodos concordantes con los propósitos a evaluar. Es decir, deben ser usados de forma adecuada para posibilitar fácilmente una expresión valorativa que permita tomar las decisiones sobre el proceso de aprendizaje significativo. Siguiendo con esta reflexión, tratemos de dar respuesta al interrogante ¿para qué evaluar? Es responder cuáles son las finalidades, los propósitos, los objetivos o las competencias específicas en la perspectiva de analizar las necesidades, sobre todo aquellas necesidades que se ven reflejadas en las carencias de manera especial y directa del educando. Mejorar los procesos y calificar también los resultados inherentes a las actividades educativas.
Es decir, la función pedagógica de la evaluación del aprendizaje significativo es, entre otras cosas, diagnóstica, formativa y sumativa. Siempre busca mejorar en cada instante. Empecemos entonces explicando por qué la evaluación es diagnóstica. Porque permite extraer datos y disponer de información significativa para analizar las necesidades de aprendizaje significativo. ¿Por qué la evaluación es formativa? Porque posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo en la medida que se detecten los factores que están influyendo en la misma. ¿Por qué la evaluación es sumativa? Para calificar el resultado del aprendizaje significativo y también para aludir a la situación final de quien participó del proceso de aprendizaje. Sigamos con el siguiente interrogante. ¿Qué evaluar? Se pretende evaluar lo que el alumno es capaz de realizar con relación a los propósitos establecidos y los contenidos curriculares. Es decir, lo que el alumno ha sido capaz de asimilar, para lo que el alumno se ha preparado con cada una de las herramientas y de las estrategias pedagógicas que se han usado para llevarlo a él a la adquisición de un conocimiento específico. Continuando con el interrogante ¿qué evaluar? Los especialistas expresan que todo puede ser evaluado. Sin embargo, en el contexto del aprendizaje significativo, tenemos 3 dominios en los cuales se va a centrar la evaluación. El primero es el dominio cognitivo, o bien podríamos decir que sería la parte conceptual de lo que el niño ha aprendido. En esto lo podemos evidenciar con la información verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias cognitivas, el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, síntesis y capacidad de relacionar y de evaluar de los estudiantes. Por otro lado, tenemos el dominio afectivo, o bien lo podríamos llamar valorativo. En esta se destacan las actitudes, la autonomía personal, la tolerancia, el respeto, la confianza, la cooperación, el autocontrol, la recepción, respuesta, valoración, seguridad en sí mismo, la responsabilidad, la participación e interés personal. Y por último, el dominio procedimental, que muy bien podríamos llamarlo como el psicomotor, que podría ser manifestado en esa capacidad del estudiante de pensar, de mostrar destrezas motoras, de tener control del cuerpo, la expresión corporal, la percepción, las respuestas dirigidas, la mecanización, los hábitos, el desplazamiento, la discriminación manual, la coordinación, la organización manual y temporal. ¿Cuándo evaluar? En la perspectiva del resolver el momento de evaluar el aprendizaje significativo, se alude a la temporalidad de las actividades a realizar, es decir, al tiempo específico, el tiempo determinado o en qué momento estas actividades se realizan, y a sus diversas intenciones y propósitos, por lo que se considera lo siguiente: inicial, procesal y final. Inicial, porque es allí donde se detecta si realmente se ha cumplido el propósito por el cual nosotros estamos evaluando. Procesal, porque es un proceso que se va desarrollando a través de cada una de las actividades propias a realizar para dicha evaluación. Y final, porque es allí donde nosotros descubrimos si realmente se han alcanzado los logros por los cuales hemos desarrollado las diferentes actividades.
Para finalizar, contestaremos el interrogante ¿quién evalúa? En el contexto del aprendizaje significativo, recordemos que una de las características de la misma es que es una evaluación comprensiva y cooperativa. En este sentido, entonces, se exige indagar y dar acciones de nuestro trabajo. Por lo tanto, en la evaluación van a intervenir toda la comunidad educativa, es decir, los alumnos, los colegas, el propio docente y los padres de familia. Cuando hablamos de quién evalúa, entonces tendríamos que considerar los conceptos de autoevaluación y coevaluación. Recordemos que cuando hablamos de autoevaluación hace referencia a ese conocer la propia percepción que tiene el alumno de acuerdo a su propio proceso de formación y de aprendizaje, el cual es realizado en el ámbito individual y grupal. El alumno debe tratar todos los aspectos de su aprendizaje, es decir, tanto las dificultades como los materiales, el tiempo, entre otros aspectos. De esta manera el profesor podrá realizar el diagnóstico de sus alumnos a la vez que puede estimular la participación activa de los mismos. Por otro lado, la coevaluación es mucho más completa, ya que intervienen todos los sujetos para poder integrar los datos obtenidos en un único informe. Entonces, ya para resumir, podemos decir que en la evaluación intervienen los alumnos, los profesores, y aquí hacemos referencia tanto a los colegas como al mismo profesor, y los padres de familia. Para el desarrollo de nuestro trabajo fue necesario consultar una serie de referentes bibliográficos como el de Aguirredondo de 1993, que habla sobre la calidad de la educación, ejes para su definición y evaluación, Barbier en el 93, que nos habla de la evaluación de los procesos de formación. Un aporte importante en esta presentación fue la de Zuviría en el 95 con su obra Estrategias Metodológicas y Criterios de Evaluación. Lo mismo Gallego, Vadillo, Rosales y Tembrink. De esta manera damos por finalizado nuestra presentación. Le damos muchas gracias al doctor Nervis por darnos esta oportunidad de aprendizaje. Mil bendiciones.